¿Crees en las segundas oportunidades del amor? Un arquitecto que perdió la memoria, una mujer huyendo de un pasado que la persigue, un encuentro casual en un tren europeo que cambiaría sus destinos para siempre, pero lo que no sabían es que ya se habían amado antes, y que alguien había destruido deliberadamente su felicidad. Antes de descubrir esta increíble historia de amor, dime, ¿de dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres conocer más historias románticas como esta, suscríbete al canal y déjanos tu like, es muy importante para nosotros porque nos motiva a seguir trayéndote estas lindas historias de amor. Ahora sí, prepárate para una historia que te quitará el aliento. El tren atravesaba los Alpes suizos con una elegancia silenciosa, sus ventanas enmarcando paisajes que parecían pinturas de acuarela bajo la luz dorada del atardecer. Mateo Herrera presionó su frente contra el cristal frío, observando cómo las montañas se difuminaban en una bruma melancólica. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre el cuaderno de bocetos que descansaba en su regazo, páginas llenas de fragmentos arquitectónicos que no lograba recordar haber dibujado. 5 años. 5 años desde el accidente que borró su memoria como si fuera tiza en una pizarra. Los médicos le habían asegurado que algunos recuerdos podrían regresar con estímulos familiares, por eso había emprendido este viaje por Europa, siguiendo pistas de una vida que se sentía ajena. El vagón se balanceó suavemente cuando el tren tomó una curva, y fue entonces cuando la vio. Ella estaba 3 asientos adelante, de perfil, con el cabello castaño recogido en un moño desprolijo del que escapaban algunos mechones rebeldes. Sus manos delicadas sostenían un libro, pero sus ojos verdes no seguían las líneas del texto. Miraba hacia la ventana con una expresión de nostalgia que le resultó extrañamente familiar. Mateo sintió un vuelco en el estómago, una sensación que no sabía cómo nombrar. Era como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? La voz tenía un acento argentino suave, musical. Mateo levantó la vista y se encontró con esos ojos verdes que había estado observando desde la distancia. De cerca, eran aún más intensos, con pequeñas motas doradas que brillaban bajo las luces del vagón. No, para nada, respondió, cerrando rápidamente su cuaderno y moviéndose para hacer espacio. Ella se acomodó con gracia, dejando escapar un suspiro casi imperceptible. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura esbelta, y un collar de perlas que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Soy Isabella, dijo, extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Mateo, respondió él, sintiendo una corriente eléctrica cuando sus dedos se tocaron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Isabella retiró su mano como si la hubiera quemado, y algo parecido a la confusión cruzó por su rostro. ¿Viaja solo?, preguntó ella, su voz ligeramente temblorosa. Sí, es un viaje de reconocimiento, podría decirse. ¿Y usted? Isabella vaciló, sus dedos jugando nerviosamente con el collar de perlas. También sola. A veces es necesario huir de las expectativas. El tren se adentró en un túnel, sumergiendo el vagón en una oscuridad momentánea. En esa penumbra, Mateo juró ver algo en los ojos de Isabella, un reconocimiento fugaz que desapareció tan pronto como regresó. ¿La luz? Hay algo familiar en usted, murmuró él, sin poder contenerse. Isabella se puso rígida, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba el libro. Debe ser mi cara común, bromeó, pero su sonrisa era forzada. ¿A dónde se dirige? A Venecia, inicialmente. Soy arquitecto, o al menos eso me han dicho. Estoy siguiendo pistas de proyectos en los que supuestamente trabajé, tratando de recuperar piezas perdidas. La expresión de Isabella cambió sutilmente. Una mezcla de sorpresa y algo que parecía dolor cruzó su rostro como una sombra. ¿Piezas perdidas? Tuve un accidente hace 5 años. Perdí la memoria, explicó Mateo, preguntándose por qué le resultaba tan fácil confiar en esta extraña. Es como vivir la vida de otra persona. Isabella se quedó en silencio durante un largo momento, sus ojos fijos en las manos de Mateo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. A veces, olvidar puede ser una bendición. El tren comenzó a reducir la velocidad,
acercándose a la siguiente estación. Isabella se puso de pie bruscamente, recogiendo sus cosas con movimientos nerviosos. Esta es mi parada, anunció, aunque Mateo estaba seguro de que no era cierto. Pero antes de que pudiera protestar, ella se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel: algunos destinos están escritos en las estrellas, Mateo, pero no todos están destinados a cumplirse. Y con esas palabras enigmáticas, Isabella desapareció entre la multitud de pasajeros, dejando a Mateo con el corazón acelerado y una certeza que no podía explicar: esta no sería la última vez que la vería. 3 días después, en una pequeña trattoria cerca del Gran Canal de Venecia, Mateo encontró lo que había estado buscando sin saberlo. Entre los papeles de su antiguo socio, Lorenzo Benedetti, había una fotografía que lo dejó sin aliento. Era él, 5 años más joven, sonriendo junto a una mujer de cabello castaño y ojos verdes inconfundibles. Isabella, Madonna mía, murmuró Lorenzo, ajustándose los anteojos mientras observaba la fotografía. ¿Dónde encontraste esto? Estaba entre los archivos del proyecto de la Villa Serenísima, respondió Mateo con voz ronca. Lorenzo, ¿quién es ella? El rostro del italiano se ensombreció. Lorenzo había sido su socio y, según le habían contado, su mejor amigo. Antes del accidente, si alguien conocía su pasado, era él. Mateo, amigo mío, hay cosas que quizás sea mejor dejar en el pasado. No. La voz de Mateo sonó más firme de lo que se sentía. He vivido 5 años en la oscuridad. Necesito saber. Lorenzo suspiró profundamente, sirviéndose otro vaso de Chianti. Se llamaba Isabella Monteverde. Ella era el amor de tu vida. El nombre resonó en la mente de Mateo como un eco distante. Monteverde, ¿por qué le resultaba familiar? ¿Qué pasó con ella? ¿Desapareció? Mateo, una semana antes de tu accidente, simplemente se esfumó. Tú estabas devastado. Fue buscándola que tuviste el accidente. La revelación cayó sobre Mateo como una avalancha. La mujer en el tren no era una extraña, era Isabella Monteverde, el amor perdido de su vida anterior. Pero, ¿por qué había huido? ¿Y por qué había actuado como si no lo conociera? ¿Sabes por qué se fue? Lorenzo vaciló, sus ojos esquivando la mirada de Mateo. Había complicaciones. Su familia era muy tradicional, muy poderosa. Su padre había arreglado un matrimonio para ella con un empresario de Buenos Aires. Ella vino a Europa huyendo de esa vida, pero la encontraron, completó Mateo, las piezas comenzando a encajar. Eso creíamos, nunca supimos la verdad real. Mateo estudió la fotografía con nueva intensidad. En ella, Isabella llevaba el mismo collar de perlas que había visto en el tren. Sus sonrisas eran radiantes, sus cuerpos inclinados uno hacia el otro con la intimidad de dos personas profundamente enamoradas. Lorenzo, necesito encontrarla. Mateo, han pasado 5 años. Ella rehizo su vida, se casó probablemente. Estaba en el tren a Suiza hace 3 días, interrumpió Mateo. Usaba un nombre falso, pero era ella. Estoy seguro. Lorenzo dejó caer su copa, el vino tinto derramándose sobre el mantel blanco como sangre. ¿Estás diciendo que la viste? ¿Qué hablaste con ella? Sí. Y ella me reconoció. Lo vi en sus ojos. Lorenzo me reconoció, pero fingió no conocerme. Entonces está huyendo otra vez, murmuró Lorenzo. ¿Pero, de qué? ¿O de quién? Esa noche, en su habitación del Hotel Danieli, Mateo no pudo dormir. Caminó hasta la ventana que daba al canal, observando las góndolas que se deslizaban como fantasmas bajo la luz de la luna. En su mente se agolpaban fragmentos, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Recordaba su voz. Ahora estaba seguro, no completamente, pero sí ecos de conversaciones en terrazas iluminadas por velas, risas compartidas en mercados de flores, susurros de promesas eternas. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Carmen, en Madrid. Mateo, son las 2 de la mañana. Carmen, necesito que me ayudes. ¿Recuerdas si alguna vez te hablé de una mujer llamada Isabella Monteverde? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mateo, ¿dónde escuchaste ese nombre? Respóndeme, por favor. Sí,
Su voz era cautelosa. Me hablaste de ella, dijiste que era la mujer con la que querías casarte, pero Mateo, ella desapareció, ¿y tú? ¿Yo qué? Tú dijiste que la ibas a encontrar, que irías hasta el fin del mundo por ella. Fue la última conversación que tuvimos antes de tu accidente. Mateo cerró los ojos, sintiendo que algo se removía en las profundidades de su memoria. Carmen, ¿sabes si llegué a encontrarla? No lo sé, hermano. Cuando desperté del coma, ya no recordabas nada. Después de colgar, Mateo se quedó largo rato mirando la fotografía. En el reverso, con su propia letra, había escrito, Isabella, mi alma gemela, Venecia, primavera 2019, pero había algo más, una línea casi borrada en la esquina inferior. Te esperaré en el aeropuerto, huiremos juntos. Una fecha, 15 de abril de 2019, el día de su accidente. El Oriente Express partía de Venecia hacia París al amanecer del día siguiente. Mateo había tomado una decisión impulsiva pero necesaria. Si Isabella estaba huyendo, usaría los trenes como él, evitando los aeropuertos donde sería más fácil rastrearla. Había pasado la noche investigando todo lo que pudo sobre la familia. Monteverde, lo que encontró lo dejó helado. Eduardo Monteverde era uno de los hombres más poderosos de Argentina, con conexiones políticas y empresariales que se extendían por toda Latinoamérica. El matrimonio arreglado de su hija con Sebastián Herrera, no había relación con Mateo, solo una coincidencia de apellidos había sido portada de revistas sociales en 2019, pero Isabella nunca había llegado al altar. Según los artículos que encontró, la novia había desaparecido la noche anterior a la ceremonia, causando un escándalo que los medios habían cubierto durante semanas. La familia había ofrecido una recompensa considerable por información sobre su paradero, pero Isabella Monteverde se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Ahora Mateo entendía por qué había huido de él en el tren. No era solo el dolor del pasado, era el miedo de ser encontrada. El Oriente Express era una reliquia de elegancia, con vagones restaurados que evocaban la edad dorada de los viajes en tren. Mateo había conseguido una suite en el último momento, pagando una suma exorbitante por la privacidad que necesitaría para su búsqueda. Recorrió cada vagón meticulosamente, memorizando rostros, escuchando conversaciones, buscando cualquier rastro de Isabella. En el vagón restaurante, se detuvo junto a una pareja mayor que discutía en voz baja. Disculpen, interrumpió. Cortésmente, ¿han visto por casualidad a una mujer joven, cabello castaño, ojos verdes, viajando sola? La mujer lo miró con suspicacia, pero el hombre se inclinó hacia adelante. Sí, creo que sí, muy hermosa, ¿verdad? La vi ayer en el andén de Milán, pero no creo que haya subido a este tren. El corazón de Mateo se hundió, pero siguió preguntando. En el vagón de primera clase, una azafata recordaba haber visto a alguien que coincidía con la descripción. Llevaba gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, muy al estilo Grace Kelly, dijo la mujer. Pero canceló su reserva en el último minuto. Dijo que había cambiado de planes. Mateo se sentía como si estuviera persiguiendo fantasmas. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Cada esperanza se desvanecía como humo. Fue en el bar del tren, mientras ahogaba su frustración en un whisky escocés, que la encontró. No a Isabella, sino a alguien que la conocía. Mateo Herrera, la voz tenía un acento argentino marcado. Mateo se volvió y se encontró frente a un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido, con ojos fríos como el acero. Sí, ¿nos conocemos? Soy Miguel Santander, investigador privado. He estado buscándolo. El mundo de Mateo se tambaleó. Si había un investigador privado buscándolo, solo podía significar una cosa: la familia de Isabella había descubierto la conexión. No sé de qué está hablando. Creo que sí lo sabe, señor Herrera. Está buscando a Isabella Monteverde, ¿verdad? Mateo mantuvo su expresión neutra, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Nunca he escuchado ese nombre. Miguel sonrió, pero no había calidez en su expresión. Tengo fotografías que dicen lo contrario, y testigos que los vieron juntos en Venecia hace 5 años. También tengo registros de su búsqueda reciente,
las preguntas que ha estado haciendo. ¿Qué quiere? Quiero que deje de buscarla. La señorita Monteverde está bajo la protección de su familia. Cualquier intento de contacto será considerado hostil. El tren entró en un túnel, sumergiendo el bar en una penumbra que hacía que los ojos de Miguel parecieran dos agujeros negros. Ella no quiere que la encuentren, señor Herrera. Si realmente la ama, respetará su decisión. ¿Dónde está?, preguntó Mateo, ya sin importarle mantener la fachada segura, lejos de hombres que podrían lastimarla con recuerdos del pasado. Miguel se puso de pie, dejando una tarjeta sobre la mesa. Si cambia de opinión y decide abandonar esta búsqueda quijotesca, llámeme. Su familia estará dispuesta a compensarlo generosamente por las molestias. Cuando el tren salió del túnel, Miguel había desaparecido. Mateo tomó la tarjeta, con manos temblorosas. En el reverso, había una dirección en París y una nota escrita a mano: Café de Flore, mañana a las 3 p.m. Ven solo si quieres respuestas. No estaba firmada, pero Mateo reconoció la caligrafía elegante. Era de Isabella. El Café de Flore mantenía su aura bohemia intacta, con sus asientos de terciopelo rojo y sus ventanas que enmarcaban la bulliciosa vida de San Germain-des-Prés. Mateo llegó 15 minutos antes de las 3, eligiendo una mesa desde donde pudiera observar toda la entrada sin ser visto fácilmente. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía su café, que se había enfriado hacía rato. Cada mujer que entraba hacía que su corazón se acelerara, solo para hundirse cuando no era Isabella. A las 3:15, cuando comenzaba a pensar que no vendría, la vio. Había cambiado su apariencia drásticamente. El cabello castaño era ahora de un rubio platinado, cortado en un bob elegante que enmarcaba su rostro de manera diferente. Llevaba gafas de sol a pesar de estar en interiores, y un abrigo negro que la hacía parecer una protagonista de película noir. Pero eran sus manos las que la delataron, esas manos delicadas que había observado en el tren, que había estudiado en la fotografía, que ahora jugueteaban nerviosamente con el mismo collar de perlas. Isabella se acercó a su mesa con pasos vacilantes, como si cada metro fuera una batalla interna. Hola, Mateo. Su voz era apenas un susurro. Isabella, respondió él, poniéndose de pie. O debería decir, ¿cómo te llamas ahora? Ella se quitó las gafas de sol, revelando esos ojos verdes que lo habían obsesionado durante días. Estaban llenos de lágrimas contenidas. Sophie Dubois, según mis documentos, pero para ti, siempre seré Isabella. Se sentaron en un silencio tenso, estudiándose mutuamente como dos gladiadores antes del combate. ¿Por qué me citaste aquí?, preguntó Mateo finalmente. Porque necesitaba verte una vez más antes de desaparecer para siempre. ¿Desaparecer? Isabella, he recuperado fragmentos de mi memoria. Sé que nos amábamos, sé que íbamos a huir juntos. Los ojos de Isabella se llenaron de dolor. Precisamente por eso debo irme. Mateo, tú no recuerdas cómo terminó todo, no recuerdas el daño que causamos. ¿Qué daño? Isabella, por favor, ayúdame a entender. Ella tomó sus manos entre las suyas, y Mateo sintió la misma corriente eléctrica de años atrás. Cuando desaparecí hace 5 años, no fue solo para huir de mi familia, era para protegerte a ti también. ¿Protegerme de qué? Isabella miró alrededor del café, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Mi padre no. Es solo un empresario poderoso, Mateo. Tiene conexiones peligrosas. Cuando descubrió nuestro romance, no se limitó a amenazarme a mí, te amenazó a ti también. El mundo de Mateo se tambaleó. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que si no me casaba con Sebastián Herrera, si seguía viéndote, te haría daño. Tu carrera, tu familia, tu vida, todo estaría en peligro. Isabella, eso no importaba entonces y no importa ahora. Podríamos haber luchado juntos. No lo entiendes, exclamó ella, su voz quebrándose. El día que íbamos a encontrarnos en el aeropuerto, el día de tu accidente, no fue una coincidencia. Las palabras golpearon a Mateo como un puño en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Mi padre sabía de nuestros planes. Sabía que íbamos a huir juntos esa mañana. El accidente. Mateo,
Yo creo que lo causaron a propósito. El café se volvió borroso alrededor de Mateo. El ruido de las conversaciones se convirtió en un zumbido distante. Pero los médicos dijeron que fue una falla mecánica, que perdí el control del coche. Los médicos dijeron lo que les dijeron que dijeran. Mi padre tiene influencia en muchos lugares, Mateo, muchos lugares. Isabella se puso de pie bruscamente, como si cada segundo en su presencia fuera un peligro. Por eso huí esa noche, cuando supe lo que había pasado, cuando vi que estabas en coma. Comprendí que mientras estuviéramos conectados, nunca estaría seguro. Isabella, espera, no. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. He vivido 5 años con la culpa de haberte perdido, pero sabiendo que al menos estabas vivo, no puedo arriesgarme a que te hagan más daño. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo has vivido todos estos años? Isabella sonrió tristemente, muriéndome un poco cada día, cambiando de identidad, de país, de vida, pero sabiendo que valía la pena si eso te mantenía seguro. Se inclinó hacia él y le dio un beso suave en la frente, un gesto lleno de amor y despedida. Olvídame, Mateo, esta vez, olvídame para siempre. Y antes de que él pudiera reaccionar, Isabella había desaparecido entre la multitud de la calle parisina, dejándolo con el corazón destrozado y una determinación férrea, no la perdería otra vez. Mateo pasó la noche en vela, caminando por las calles de París como un alma en pena. Las palabras de Isabella resonaban en su mente como campanas funerarias. El accidente. Yo creo que lo causaron a propósito. Al amanecer, llamó a Lorenzo, desde su hotel. Necesito que investigues algo para mí, dijo sin preámbulos cuando su socio respondió. Mateo, ¿dónde estás? Suenas terrible. París, Lorenzo, el accidente que tuve hace 5 años. ¿Alguna vez dudaste de la versión oficial? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas eso? Solo respóndeme. Lorenzo suspiró profundamente. Sí, siempre me pareció extraño. Tu coche estaba en perfecto estado, habías dormido bien la noche anterior, no había alcohol en tu sangre. Para ser honesto, nunca entendí cómo perdiste el control de esa manera. ¿Conservas el informe policial? Por supuesto. Mateo, ¿qué está pasando? Te lo explicaré cuando regrese. Mientras tanto, necesito que busques todo lo que puedas sobre Eduardo Monteverde y sus conexiones empresariales en Europa. ¿Eduardo Monteverde? Mateo, ese hombre es, ¿qué? Es peligroso, muy peligroso. Hay rumores de que sus negocios no son completamente legítimos, que tiene conexiones con grupos que, Mateo, por favor, dime que no estás pensando en enfrentarte a él. Solo busca la información, Lorenzo, y ten cuidado. Después de colgar, Mateo se dirigió a un cibercafé discreto en el barrio latino. Si Eduardo Monteverde tenía el poder que Isabella sugería, no podía arriesgarse a usar su propia computadora o teléfono para investigar. Lo que encontró lo dejó helado. Eduardo Monteverde no era solo un empresario poderoso, era el cabeza de una red de influencias que se extendía desde Buenos Aires hasta París, desde Madrid hasta Miami. Sus negocios oficiales, construcción, importación, finanzas, eran solo la punta del iceberg. Los foros más oscuros de Internet hablaban de sobornos, extorsión y accidentes convenientemente organizados para quienes se oponían a sus intereses. Pero lo que más lo impactó fue una fotografía de 2019, tomada en una gala benéfica en Buenos Aires. Eduardo Monteverde estaba de pie junto a un hombre que Mateo reconoció inmediatamente, Miguel Santander, el investigador privado que lo había confrontado en el tren. No era un investigador independiente, era empleado directo de Monteverde. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres ver a Isabella otra vez, ven solo al Pont des Arts a las 9 p.m. No traigas a nadie, no llames a la policía. Esta es tu única oportunidad. Mateo miró la hora, las 4 p.m. Tenía 5 horas para decidir si caminar hacia lo que podría ser una trampa, o perderse para siempre la posibilidad de recuperar a Isabella. Pero primero, necesitaba respuestas. Llamó a Carmen desde un teléfono público. Hermana, necesito que me hagas un favor muy importante.
y necesito que no hagas preguntas. Mateo, me estás asustando. Si algo me pasa esta noche, si no tienes noticias mías mañana, quiero que llames a este número. Le dictó el número de Lorenzo. Dile que busque en mi habitación del Hotel San Germain, habitación 412. Hay una caja fuerte con documentos sobre Eduardo Monteverde. Que se los entregue a la policía. ¿Eduardo Monte qué? Mateo, ¿en qué te has metido? En algo que debería haber hecho hace 5 años. Carmen, pase lo que pase, quiero que sepas que te amo, que amo a toda la familia. Mateo, no cuelgues. Mateo, pero ya había colgado. Tenía 5 horas para prepararse para lo que podría ser el último acto de su vida, o el primero de una nueva existencia junto a Isabella. Mientras caminaba de regreso al hotel, no notó al hombre que había estado siguiéndolo toda la mañana, hablando discretamente por un auricular inalámbrico. Sí, señor Monteverde, está mordiendo el anzuelo, exactamente como usted predijo. Esta noche, en el Pont des Arts, podremos cerrar este capítulo de una vez por todas. El Pont des Arts se extendía sobre el Sena como una pasarela de hierro y madera hacia lo desconocido. A las 9 p.m., París brillaba con sus luces nocturnas, pero el puente estaba sorprendentemente vacío para ser una noche de verano. Mateo llegó puntual, cada fibra de su ser alerta al peligro. El mensaje había sido claro: ven solo, pero había tomado precauciones. Una carta con toda la información que había recopilado sobre Eduardo Monteverde estaba en su habitación del hotel, junto con instrucciones para Lorenzo y Carmen en caso de que no regresara. Caminó lentamente hacia el centro del puente, donde una figura solitaria esperaba recostada contra la barandilla. Cuando se acercó lo suficiente, el corazón se le detuvo. No era Isabella, era Miguel Santander, el investigador privado, pero esta vez no llevaba su traje elegante. Vestía ropa oscura y tenía las manos en los bolsillos de una manera que sugería que no estaban vacías. Buenas noches, señor Herrera, saludó Miguel sin volverse. ¿Dónde está Isabella? Directamente al grano. Me gusta eso en un hombre. Miguel se volvió lentamente. Ella está segura, por ahora. ¿Qué quieren de mí? Es simple. Realmente, usted va a desaparecer de la vida de Isabella Monteverde permanentemente. Esta vez, sin la posibilidad de un regreso milagroso. Miguel sacó una de las manos del bolsillo, revelando un sobre manila. Aquí tiene un pasaporte nuevo, boletos de avión a Nueva Zelanda, y suficiente dinero para empezar una nueva vida muy, muy lejos de Europa y Sudamérica. Y si me niego, entonces Isabella pagará el precio de su terquedad. Como si hubiera sido una señal, el teléfono de Miguel sonó. Respondió sin quitarle los ojos de encima a Mateo. Sí, señor Monteverde, está aquí. Entendido. Colgó y activó el altavoz de otro teléfono. La voz que se escuchó hizo que la sangre de Mateo se helara. Mateo, no hagas lo que te piden. No importa lo que me pase. Era Isabella, y sonaba aterrorizada. Isabella, ¿dónde estás? Eso no importa, señor Herrera, interrumpió Miguel. Lo que importa es que haga la elección correcta, o acepta nuestra oferta y desaparece. Para siempre. Oh, un grito de Isabella atravesó la noche parisina. Está bien, gritó Mateo. Acepto, pero quiero verla una última vez. Quiero saber que está bien. Miguel sonrió, pero no había calidez en su expresión. Me temo que eso no es posible, señor Herrera, pero tiene mi palabra de que si toma ese avión mañana por la mañana, Isabella será liberada ilesa. ¿La palabra de un matón? ¿Eso es lo que tengo? Cuidado con sus palabras. La voz de Miguel se endureció. Soy un profesional, no un matón, y mi palabra vale más que la vida de ambos si decide ser testarudo. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, efectivamente, había un pasaporte australiano con su fotografía pero un nombre diferente, Michael Henderson. Los billetes de avión estaban a nombre de la misma identidad falsa. ¿Por qué Nueva Zelanda? Porque está suficientemente lejos y porque el señor Monteverde tiene muy pocas conexiones allí. Será una vida tranquila, señor Herrera, pacífica, mucho mejor que la alternativa. En ese momento, Mateo escuchó pasos acercándose por el puente. Miguel se tensó,
su mano volviendo al bolsillo. Usted dijo que vendría solo, y vine solo, respondió Mateo, confundido. De las sombras emergieron tres figuras. No eran la policía francesa, como Mateo había esperado secretamente. Eran más hombres de traje oscuro, moviéndose con la precisión de profesionales. Señor Santander, dijo uno de ellos, tenemos órdenes de acelerar el proceso. Miguel frunció el ceño. El plan era darle tiempo para decidir. Los planes han cambiado. El señor Monteverde quiere cerrar este asunto esta noche. Mateo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No había opción de huida, no había alternativa, solo había una salida, y era la que menos quería tomar. Está bien, dijo, su voz sonando extrañamente calmada. Iré a Nueva Zelanda, pero primero, quiero que Isabella sepa por qué la estoy dejando otra vez. Miguel asintió, volviendo a activar el altavoz del teléfono. Isabella, ¿puedes oírme?, preguntó Mateo. Sí, su voz estaba quebrada por las lágrimas. Quiero que sepas que lo que voy a hacer no es porque no te ame, es porque te amo más que a mi propia vida. Y si mi desaparición es el precio de tu seguridad, lo pago gustoso. Mateo, no, podemos luchar juntos. No, Isabella, esta vez, no podemos. Y entonces, para sorpresa de todos, Mateo hizo algo completamente inesperado. Arrojó el sobre, con los documentos al Sena, y gritó con todas sus fuerzas: si van a matarme, que sea aquí, ahora, pero no voy a huir otra vez. El silencio que siguió al grito de Mateo fue tan intenso que se podía escuchar el suave lamer del Sena contra los pilares del puente. Los hombres de Miguel se habían quedado inmóviles, claramente no preparados para esta reacción. Miguel miró el sobre flotando en las aguas oscuras del río con una expresión de incredulidad. ¿Se ha vuelto loco? Acababa de firmar su sentencia de muerte. Tal vez, respondió Mateo con una calma que no sentía, pero también acabo de firmar mi libertad. Mateo, la voz de Isabella resonó desde el teléfono. No, huye, no más huidas, Isabella. Estoy cansado de correr, de esconderme, de vivir con miedo. Si Eduardo Monteverde quiere matarme, que lo haga, pero que lo haga sabiendo que nunca podrá matar lo que siento por ti. Miguel hizo una seña a sus hombres, que comenzaron a cerrar el círculo alrededor de Mateo. Esto no tenía que terminar así, señor Herrera. ¿En serio? Mateo sonrió amargamente, porque desde donde yo lo veo, siempre iba a terminar así. Eduardo Monteverde nunca iba a dejarme vivir en paz, sabiendo que Isabella y yo nos amamos. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las luces del puente comenzaron a parpadear y se escuchó el sonido de sirenas acercándose rápidamente. ¿Qué diablos?, murmuró Miguel, sacando un arma de su bolsillo. Yo les dije que vendrían, dijo una voz familiar desde el extremo del puente. Todos se volvieron para ver a Lorenzo Benedetti caminando hacia ellos, acompañado por varios agentes de policía francesa. Lorenzo, exclamó Mateo, te dije que no vinieras, y tú deberías saber que nunca he sido bueno siguiendo órdenes, respondió Lorenzo con una sonrisa tensa, especialmente cuando mi mejor amigo está a punto de hacer algo estúpidamente heroico. Miguel levantó el arma, pero los policías ya habían rodeado el puente. Arme au sol, maintenant. Esto no ha terminado, Herrera, gruñó Miguel, mientras se rendía. Eduardo Monteverde tiene recursos que ustedes ni pueden imaginar. Quizás, dijo Mateo, pero también tiene algo que no esperaba, testigos. Lorenzo se acercó, mostrando una grabadora digital. Todo ha sido registrado, amigo mío. Las amenazas, la confesión implícita sobre tu accidente, todo. ¿Cómo? ¿Supiste dónde encontrarme? Tu hermana me llamó después de tu conversación. Estaba aterrorizada. Tuve que tomar el primer vuelo a París y llamar a algunos contactos que tengo en la policía francesa. Mientras los agentes arrestaban a Miguel y sus hombres, Mateo tomó el teléfono que había caído al suelo durante la confusión. ¿Isabella? ¿Isabella? ¿Estás ahí? Silencio. El teléfono ha sido cortado, señor, informó uno de los policías. Pero no se preocupe, estamos rastreando la señal, la encontraremos. Pero Mateo tenía un mal presentimiento. Si Eduardo Monteverde era tan poderoso como todos decían, habría tomado precauciones.
El arresto de Miguel era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Inspector, se dirigió al oficial a cargo, necesitan entender que la mujer que buscan no es solo una víctima de secuestro, es la hija de Eduardo Monteverde, un hombre muy peligroso con conexiones internacionales. El inspector, un hombre mayor con ojos cansados, asintió gravemente. Lo sabemos, señor Herrera, hemos estado investigando a Monteverde durante años, pero nunca habíamos tenido evidencia suficiente para actuar. ¿Y ahora? Ahora tenemos testigos, grabaciones, y un empleado arrestado que tal vez esté dispuesto a hablar a cambio de protección. Lorenzo puso una mano en el hombro de Mateo. Esto es más grande que nosotros, amico, pero al menos ahora no estás solo. Mateo miró hacia el Sena, donde el sobre con su nueva identidad había desaparecido en las aguas oscuras. Por primera vez en 5 años, se sentía completamente el mismo. No Michael Henderson, no un hombre sin memoria, sino Mateo Herrera, arquitecto, enamorado, y por primera vez en mucho tiempo, libre. Inspector, dijo, volviéndose hacia el oficial, haré todo lo que esté en mi poder para ayudarlos a encontrar a Isabella y llevar a Eduardo Monteverde ante la justicia. Será peligroso, señor Herrera. Un hombre como Monteverde no se rendirá fácilmente. Entonces será una batalla justa, respondió Mateo, porque yo tampoco me voy a rendir. Mientras las luces azules de las patrullas iluminaban el Pont des Arts, Mateo sintió que había cruzado un umbral. Ya no era el hombre que huía de su pasado, sino alguien dispuesto a luchar por su futuro. El juego había cambiado, y esta vez, él tenía la intención de ganar. La comisaría de policía parisina era un hervidero de actividad. Mateo había pasado las últimas 6 horas proporcionando toda la información que tenía sobre Eduardo Monteverde, sus conexiones, y las circunstancias que habían llevado al arresto de Miguel Santander. Lorenzo había sido fundamental, aportando documentos que había recopilado durante años sobre transacciones sospechosas entre empresas de Monteverde e inversores europeos. Tenemos un problema, anunció el inspector Dubois, entrando a la sala de interrogatorios donde Mateo esperaba. Noticias. Miguel Santander se niega a hablar. Su abogado llegó hace 1 hora y ya está amenazando con demandas por arresto ilegal. ¿Su abogado?, preguntó Mateo. ¿Tan rápido? Eso es lo que pasa cuando trabajas para hombres con recursos ilimitados, respondió el inspector grimemente. Pero tenemos algo mejor que su testimonio. Puso una tableta sobre la mesa, mostrando un mapa de París con varios puntos marcados en rojo. Hemos rastreado las llamadas de Santander. Todas provienen de la misma área, un edificio comercial en el Distrito 16. Oficialmente, es una empresa de importación y exportación, pero nuestros informantes sugieren que Monteverde lo usa como base europea para operaciones menos legítimas. ¿Isabella está ahí? Es probable. Hemos rodeado el edificio, pero no podemos entrar sin una orden judicial más específica, y conseguir esa orden llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Horas, tal vez hasta mañana. Mateo se puso de pie bruscamente. No podemos esperar tanto. Si Monteverde sabe que arrestamos a Santander, moverá a Isabella. O peor, Lorenzo, que había estado en silencio, se aclaró la garganta. Inspector, ¿qué pasaría si alguien entrara voluntariamente al edificio? Un visitante, por ejemplo. Señor Benedetti, espero que no esté sugiriendo lo que creo que está sugiriendo. Estoy sugiriendo que un arquitecto que busca reunirse con una empresa de importación para discutir la renovación de un almacén no sería algo inusual. Mateo miró a su amigo con admiración y terror a partes iguales. Lorenzo, es demasiado peligroso, quizás, pero menos peligroso que dejar a Isabella en manos de su padre por más tiempo. El inspector Dubois se frotó las sienes. No, puedo oficialmente aprobar esto, pero tampoco puedo impedirle a un ciudadano que visite una empresa legítima. Entiendo, dijo Lorenzo, y tampoco puede impedir que algunos de sus hombres casualmente patrullen el área por motivos de seguridad rutinaria. Exactamente. Mateo sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. Si voy a hacer esto, voy yo solo. No voy a arriesgar la vida de Lorenzo. Mateo, protestó su amigo, acabas de recuperar la valentía.
No la pierdas ahora siendo estúpido. No es estupidez, es responsabilidad. Isabella está en peligro por mi culpa. Soy yo quien debe sacarla de ahí. El inspector los miró a ambos. Tienen una hora antes de que mis hombres casualmente entren al edificio por una inspección de rutina. Después de eso, esto se convierte en una operación oficial y no podré protegerlos. 40 minutos después, Mateo caminaba por la elegante Rue de la Pompe, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Llevaba un maletín con planos arquitectónicos reales, cortesía de Lorenzo y una grabadora oculta que la policía le había proporcionado. El edificio de Monteverde era impresionante. 6 plantas de cristal y acero que proyectaban una imagen de éxito empresarial legítimo. Pero Mateo sabía que bajo esa fachada pulida se escondían secretos mucho más oscuros. El vestíbulo era lujoso, con mármol italiano y una recepcionista que parecía más un modelo que una empleada de oficina. Buenos días, dijo Mateo, adoptando el tono profesional que había perfeccionado durante años. Tengo una cita con el señor Monteverde. Soy Mateo Herrera, arquitecto. La recepcionista consultó su computadora, frunció el ceño, y luego hizo una llamada en voz baja. Un momento, por favor. Los minutos se sintieron como horas. Mateo podía sentir el sudor corriendo por su espalda, a pesar del aire acondicionado. Si esto salía mal, si lo reconocían. Señor Herrera, dijo una voz familiar detrás de él. Se volvió y se encontró cara a cara con Eduardo Monteverde en persona. Era más bajo de lo que había imaginado, pero había algo en sus ojos grises que irradiaba un poder frío e implacable. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de muchas personas, y su sonrisa era tan artificial como peligrosa. Señor Monteverde, es un honor conocerlo finalmente. El honor es mío, señor Herrera, especialmente considerando las circunstancias. El corazón de Mateo se hundió. Lo habían reconocido. ¿Por qué no subimos a mi oficina? Continuó Monteverde. Tenemos mucho de qué hablar. El ascensor subió silenciosamente hasta el 6º piso, cada segundo aumentando la tensión entre los dos hombres. Eduardo Monteverde mantenía su sonrisa cortés, pero sus ojos nunca dejaron de estudiar a Mateo como un depredador evalúa a su presa. La oficina de Monteverde ocupaba toda la planta superior, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de París. Era un espacio diseñado para intimidar, muebles de cuero negro, obras de arte que probablemente valían millones, y una colección de fotografías que mostraban a Monteverde con presidentes, ministros y celebridades. Por favor, siéntese, dijo Monteverde, dirigiéndose a un bar elaborado donde se sirvió un whisky. ¿Puedo ofrecerle algo? No, gracias. Claro, probablemente esté nervioso. Es comprensible, considerando que está en territorio enemigo. Mateo mantuvo su compostura, aunque sentía que el corazón se le saldría del pecho. No sabía que fuéramos enemigos, señor Monteverde. Por favor, dejemos las cortesías. Ambos sabemos por qué está aquí. Mi hija, su hija me pidió que la dejara en paz. He venido a asegurarme de que esté bien y que mi mensaje se haya entendido claramente. Monteverde se echó a reír, un sonido sin alegría que hizo que la piel de Mateo se erizara. ¿De verdad cree que soy tan tonto? Señor Herrera, he estado en este negocio durante más tiempo del que usted ha estado vivo. Sé cuando alguien está mintiendo. Se acercó a su escritorio y presionó un botón. Una pantalla descendió de la pared, mostrando una imagen de circuito cerrado. Isabella estaba en una habitación pequeña pero cómoda, sentada en una silla, leyendo un libro. Parecía ilesa, pero había algo en su postura que sugería resignación más que tranquilidad. Como puede ver, Isabella está perfectamente bien, cómoda, incluso. Esta es la suite que uso para huéspedes importantes que necesitan privacidad. ¿Huéspedes? ¿Es así como llama a sus prisioneros? La expresión de Monteverde se endureció ligeramente. Isabella no es mi prisionera, señor Herrera, es mi hija, y como su padre, es mi deber protegerla de las decisiones estúpidas que podría tomar bajo la influencia de hombres como usted. Hombres como yo, hombres que piensan que el amor es más fuerte que la realidad. Hombres que no entienden las consecuencias de sus acciones románticas.
Monteverde regresó a su escritorio y abrió una carpeta gruesa. ¿Sabe lo que hay aquí, señor Herrera? Son los reportes de todos los daños colaterales que su gran amor ha causado en los últimos 5 años. Comenzó a leer con voz monótona. 3 empresas familiares destruidas cuando Isabella desapareció de su boda, causando la pérdida de contratos por valor de $50 millones. 14 empleados despedidos. Una familia entera arruinada porque habían invertido todo en el éxito de esa unión empresarial. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. Eso no es culpa de Isabella. Usted arregló ese matrimonio sin su consentimiento. Isabella sabía cuáles eran sus responsabilidades. Estalló Monteverde, su fachada cortés finalmente desplomándose. Sabía que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino el de cientos de familias que dependen de nuestros negocios. ¿Y eso justifica destrozar su vida? ¿Justifica intentar matarme? ¿Matarlo? Monteverde pareció genuinamente sorprendido. Señor Herrera, yo nunca ordené que lo mataran. Su accidente fue exactamente eso, un accidente. Aunque admito que la timing fue conveniente. Mateo estudió el rostro de Monteverde, buscando signos de mentira, pero el hombre parecía estar diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué todos estos años de persecución? ¿Por qué Miguel Santander? Porque Isabella nunca pudo superarlo, señor Herrera. Durante 5 años, ha rechazado cada propuesta de matrimonio, cada oportunidad de establecerse, porque seguía aferrada a la fantasía de que usted regresaría. Monteverde se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. Cuando supe que había recuperado parte de su memoria y que la estaba buscando, supe que era mi última oportunidad para liberar a mi hija de esa obsesión. ¿Liberarla? ¿Secuestrándola? ¿Protegiéndola de sí misma? Y dándole una última oportunidad de elegir correctamente. Se volvió hacia Mateo con una expresión que casi parecía sincera. Señor Herrera, le voy a hacer una oferta real, sin amenazas ni coerción. Escucho, cásase con mi hija, hágalo oficial, legal, con mi bendición. Trabajen juntos en mis empresas, construyan un imperio, les daré todo, riqueza, poder, seguridad. Mateo se quedó sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque he visto lo que estos 5 años de separación les han hecho a ambos, y porque he llegado a la conclusión de que tal vez el amor, por irresponsable que sea, es más fuerte que cualquier plan que yo pueda hacer. En la pantalla, Isabella levantó la vista de su libro, como si hubiera sentido que estaban hablando de ella. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Mateo. No hay trampa, pero tampoco hay alternativa. Si rechaza mi oferta, Isabella será trasladada a un lugar donde nunca la encontrará, y esta vez, será para siempre. La decisión más importante de la vida de Mateo estaba sobre la mesa, y tenía exactamente 5 minutos para tomarla. Mateo miró fijamente la pantalla, donde Isabella permanecía sentada, ajena a la conversación que determinaría el resto de su vida. En ese momento, ella cerró el libro y se acercó a la ventana de su habitación, como si pudiera sentir su presencia. 5 minutos es muy poco tiempo para una decisión tan importante, dijo Mateo finalmente. En mi experiencia, las decisiones importantes se toman en segundos. Los 5 minutos son solo para convencerse de lo que ya sabe que va a hacer. Eduardo Monteverde tenía razón, y Mateo lo sabía. Desde el momento en que vio a Isabella en el tren, había sabido que no podría vivir sin ella otra vez. Pero esta propuesta venía con un precio que lo aterrorizaba. Si acepto, ¿cómo sé que cumplirá su palabra? ¿Cómo sé que no es otra manipulación? Monteverde abrió un cajón de su escritorio y sacó un contrato ya preparado, porque será legal y vinculante. Este documento me compromete a transferir el 40% de mis activos europeos a ustedes como regalo de bodas. También incluye una cláusula que garantiza la independencia de Isabella para tomar sus propias decisiones empresariales. Mateo leyó rápidamente el contrato. Era real, detallado y aparentemente legítimo. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Por primera vez, la expresión de Monteverde se suavizó con algo que podría haber sido vulnerabilidad. Porque estoy muriendo, señor Herrera. Las palabras cayeron como una bomba en la oficina silenciosa.
¿Qué? Cáncer pancreático. 6 meses, tal vez menos. Y he pasado estos 5 años viendo a mi hija marchitarse de tristeza, rechazando la felicidad porque está enamorada de un fantasma. Monteverde se sentó pesadamente en su silla, de repente pareciendo cada uno de sus 60 años. No quiero morir sabiendo que condené a Isabella a una vida de soledad por mi orgullo. La revelación cambió todo. Mateo se dio cuenta de que no estaba negociando con un villano despiadado, sino con un padre desesperado y moribundo. Isabella sabe sobre su enfermedad, Nona, y no se lo dirá hasta que yo decida el momento correcto. Señor Monteverde, si acepto su propuesta, tiene que ser bajo mis términos también. ¿Cuáles? Primera, Isabella debe elegir libremente. No puede saber nada de esta conversación o de las alternativas. Debe ser su decisión basada únicamente en sus sentimientos. Acordado. Segunda, si nos casamos, trabajaremos en las empresas legítimas únicamente. No quiero ninguna parte en actividades cuestionables. Monteverde sonrió ligeramente. Las actividades cuestionables, como usted las llama, terminaron hace años. Ahora solo manejo inversiones y propiedades legales. Tercera, quiero hablar con Isabella ahora, en privado. Quiero explicarle todo lo que ha pasado en estos 5 años, y quiero que ella me explique su versión de los hechos. Y si después de esa conversación ella decide que no quiere estar con usted. Mateo sintió que se le desgarraba el corazón al considerar esa posibilidad. Entonces la dejaré ir para siempre, sin condiciones, sin persecuciones, sin investigadores privados, libertad completa. Y si decide estar con usted, entonces la amaré y la protegeré durante el resto de mi vida, con o sin su bendición. Monteverde se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando a Mateo con nueva intensidad. Sabe, señor Herrera, finalmente entiendo por qué mi hija se enamoró de usted. ¿Por qué? Porque incluso cuando tiene todo que ganar, está dispuesto a perderlo todo por hacer lo correcto. Monteverde presionó un botón diferente en su escritorio. Lleven al señor Herrera a la suite de Isabella, y déjenlos solos. Mientras se dirigía hacia la puerta, Mateo se volvió una última vez. Señor Monteverde, si Isabella y yo decidimos estar juntos, nos gustaría que formara parte de nuestras vidas, no como un socio empresarial, sino como un padre. Por primera vez en toda la conversación, Eduardo Monteverde sonrió genuinamente. Creo que me gustaría eso, señor Herrera, creo que me gustaría mucho. El ascensor descendió hacia el cuarto piso, y Mateo sintió que cada metro lo acercaba no solo a Isabella, sino al momento que definiría si su historia de amor tendría un final feliz, o se convertiría en otra tragedia de destinos cruzados. La puerta se abrió silenciosamente. Isabella levantó la vista del libro que estaba leyendo. Cuando vio a Mateo en el umbral, el libro cayó de sus manos como si fuera de plomo. Mateo, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Tu padre y yo tuvimos una conversación muy interesante, dijo él, cerrando la puerta tras de. Sí, la habitación era elegante pero sin ventanas al exterior, más una suite de hotel de lujo que una prisión. Isabella se puso de pie lentamente, como si no pudiera creer que él estuviera realmente ahí. ¿Estás herido? ¿Te hizo daño? No, Isabella. De hecho, creo que finalmente nos entendemos. Ella se acercó cautelosamente, como si él fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. No entiendo nada de lo que está pasando. Primero apareces en el tren, luego desapareces, luego me encuentran en París y me traen aquí, y ahora estás otra vez. Mateo tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la familiar corriente eléctrica que había estado negando durante 5 años. Isabella, necesito que me cuentes todo, todo lo que pasó hace 5 años, todo lo que has vivido desde entonces, todo lo que sientes ahora. Ella se apartó, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma como si fuera un escudo. ¿Para qué? Para que puedas desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles, para que podamos decidir juntos qué hacer con el resto de nuestras vidas. Isabella lo miró durante un largo momento, buscando en sus ojos alguna señal de sus intenciones verdaderas. Está bien, dijo finalmente, pero quiero toda la verdad, Mateo, no más secretos,
no más medias verdades. Se sentaron en el sofá, y Isabella comenzó a hablar. Su voz era suave al principio, pero se fue fortaleciendo a medida que continuaba. Cuando nos conocimos en Venecia, yo acababa de huir de Buenos Aires. Mi padre había anunciado mi compromiso con Sebastián Herrera sin consultarme. Había planificado toda mi vida sin preguntarme qué quería yo. Mateo asintió, recordando fragmentos de esas conversaciones. Me refugié en Italia pensando que podría esconderme temporalmente, pero entonces te conocí y se detuvo, sonriendo tristemente, y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba amar a alguien más que a mí misma. Yo sentí lo mismo, admitió Mateo, aunque no puedo recordar todos los detalles, sé que nunca había experimentado nada igual. Planificamos huir juntos, ¿lo recuerdas? Íbamos a tomar un vuelo a Praga, comenzar una nueva vida lejos de mi familia, lejos de las expectativas. Recuerdo fragmentos, el aeropuerto, la sensación de que algo estaba mal. Isabella se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. La noche antes de nuestro escape, mi padre me llamó. No sé cómo había encontrado mi número, pero me dijo que sabía todo sobre nuestros planes. Me dijo que si no regresaba a Buenos Aires voluntariamente, te haría daño. ¿Te amenazó? No fueron amenazas vacías, Mateo. Me mostró fotografías tuyas entrando y saliendo de tu apartamento, de tu oficina. Me dijo que tenía gente observándote las 24 horas del día. Mateo sintió que se le helaba la sangre. ¿Por eso no fuiste al aeropuerto? Traté de llamarte esa mañana para explicarte, pero tu teléfono estaba apagado, así que fui de todas formas, con la esperanza de encontrarte y convencerte de que esperáramos, de que encontráramos otra manera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabella, pero cuando llegué al aeropuerto, me dijeron que habías tenido un accidente, que estabas en el hospital, en coma. Isabella, supe inmediatamente que mi padre había cumplido su amenaza, tal vez no directamente, pero las coincidencias no existen en el mundo de Eduardo Monteverde. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas y dolor. Así que regresé a Buenos Aires, me casé con Sebastián, cumplí con mi deber, y traté de olvidarte. ¿Te casaste? Isabella asintió miserablemente. Por 2 años, 2 años terribles donde cada día pensaba en ti, preguntándome si habrías recuperado la memoria, si me estarías buscando, si me odiarías por haberte abandonado. ¿Qué pasó después? Sebastián se dio cuenta de que nunca podría amarle. Era un buen hombre, no se merecía una esposa que estaba enamorada de otro. Así que pedimos el divorcio de mutuo acuerdo. Isabella regresó al sofá, acurrucándose en una esquina como si quisiera desaparecer. Desde entonces, he estado huyendo. Cambio de identidad cada pocos meses, viajo constantemente, trabajo con nombres falsos. Mi padre me busca, Sebastián y su familia me buscan, y yo simplemente existo, como un fantasma. ¿Nunca pensaste en buscarme? Cada día, admitió. Pero también pensaba que tal vez habías rehecho tu vida, que habías encontrado a alguien más, que había sido más fuerte que yo. Mateo se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Isabella, no ha habido nadie más. No podría haberla habido. Mi corazón sabía que te pertenecía incluso cuando mi mente no podía recordarte. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. ¿Cómo podemos estar juntos cuando mi padre nunca va a dejarnos en paz? Tu padre está muriendo, Isabella. Ella se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Cáncer. Le quedan pocos meses. Y creo que finalmente se ha dado cuenta de que su venganza solo les ha causado dolor a todos. Isabella se desplomó contra él, sollozando como si 5 años de lágrimas contenidas finalmente encontraran su escape. No quiero que muera odiándome, murmuró contra su pecho. No te odia, Isabella, te ama tanto que está dispuesto a hacer lo que sea para verte feliz, incluso si eso significa aceptar al hombre que una vez consideró su enemigo. Mateo la abrazó fuertemente, sintiendo que finalmente las piezas de su corazón roto comenzaban a unirse otra vez. Isabella, tengo algo que preguntarte, y necesito que seas completamente honesta. Ella se apartó para mirarlo a los ojos. ¿Qué? ¿Todavía me amas? No por nostalgia, no por lo que fuimos, sino por quién soy ahora, quién somos ahora.
Isabella lo miró durante un largo momento, sus ojos verdes explorando cada línea de su rostro como si fuera la primera vez que lo veía. Te amo más ahora que hace 5 años, dijo finalmente, porque ahora sé lo que significa perderte. Y en ese momento, Mateo supo que no importaba que otros obstáculos se enfrentaran, que no importaba cuánto tiempo les quedara con Eduardo Monteverde, que no importaba qué desafíos les esperaran en el futuro. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y esta vez, no iban a dejarse ir. Eduardo Monteverde esperaba en su oficina cuando Mateo e Isabella emergieron del ascensor tomados de la mano. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de una emoción que raramente había mostrado, lágrimas. Papá, dijo Isabella, su voz quebrándose. Isabella, mi niña, respondió él, levantándose lentamente de su escritorio. Padre e hija se miraron a través de la habitación. 5 años de dolor, resentimiento y malentendidos flotando entre ellos como un abismo que parecía imposible de cruzar. Fue Isabella quien tomó el primer paso. Mateo me contó sobre tu enfermedad. Eduardo miró brevemente a Mateo con algo que podría haber sido gratitud. No quería que lo supieras de esta manera. ¿Cuánto tiempo llevas enfermo? 6 meses desde el diagnóstico, pero los síntomas, probablemente, 1 año. Isabella se acercó más, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Por eso cambiaste de opinión sobre Mateo? En parte, admitió Eduardo, pero principalmente porque finalmente entendí que mantenerlos separados no te estaba protegiendo, te estaba destruyendo. Se dirigió hacia la ventana, contemplando París bajo la luz del atardecer. Durante 5 años, he visto cómo te has ido apagando poco a poco. Has rechazado cada oportunidad de ser feliz, has vivido como una fugitiva, has desperdiciado los mejores años de tu vida, y todo por mi orgullo. Papá, no, déjame terminar. Eduardo se volvió hacia ella. Pensé que protegerte significaba controlarte. Pensé que mi experiencia valía más que tus sentimientos. Me equivoqué terriblemente. Mateo observó la escena sin intervenir, entendiendo que este era un momento que padre e hija necesitaban compartir. Isabella, continuó Eduardo, he hecho cosas terribles en nombre del amor paternal. He manipulado, he amenazado, he causado daño a personas inocentes. Miró directamente a Mateo, incluido a ti, señor Herrera, y aunque no ordené directamente tu accidente, sé que mis acciones crearon las circunstancias que lo llevaron a eso. Señor Monteverde, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto antes de que pierda el valor. Eduardo se acercó a su escritorio y tomó una caja pequeña de terciopelo. Isabella, esta era de tu madre, su anillo de compromiso. La joven tomó la caja con manos temblorosas. Dentro había un anillo de diamante elegante pero no ostentoso, claramente una pieza vintage con historia. Tu madre me hizo prometerle que solo se lo daría a alguien que te amara tanto como yo la amé a ella. Isabella miró a Mateo, luego a su padre. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que si el señor Herrera quiere pedirte matrimonio, tiene mi bendición completa, y mi respeto. El silencio en la oficina era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Mateo se acercó lentamente a Isabella, tomó la caja de sus manos, y se arrodilló frente a ella. Isabella Monteverde, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hace 5 años perdí la memoria de nuestro amor, pero nunca perdí el amor mismo. Ha estado aquí todo este tiempo, esperando a que encontrara el camino de regreso a ti. Abrió la caja, revelando el anillo que brillaba bajo las luces de la oficina. No puedo prometerte una vida sin desafíos, porque ambos sabemos que hemos tenido más que nuestra parte, pero puedo prometerte que nunca volveré a dejarte ir. Puedo prometerte que enfrentaré cualquier obstáculo a tu lado. Puedo prometerte que cada día de mi vida estará dedicado a hacerte feliz. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabella. ¿Te casarás conmigo, Isabella? ¿Nos darás la oportunidad de escribir el final de nuestra historia juntos? Isabella miró a Mateo, luego a su padre, quien observaba la escena con una sonrisa genuina por primera vez en años. Sí, susurró. Sí, sí, 1000 veces sí. Mateo deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto,
como si hubiera sido destinado para ella desde siempre. Eduardo se acercó y abrazó a ambos, un abrazo que contenía años de arrepentimiento, perdón y esperanza. Tienen mi bendición, dijo, su voz ronca por la emoción, y más importante, tienen mi amor. Papá, dijo Isabella, quiero que estés en nuestra boda, quiero que me entregues en el altar. Nada me haría más feliz, mi niña. Mientras el sol se ponía sobre París, 3 personas que habían estado separadas por años de dolor y malentendidos finalmente encontraron el camino hacia la reconciliación. Pero para Mateo e Isabella, esto era solo el comienzo. Tenían una vida entera por delante, y por primera vez en 5 años, tenían la libertad de vivirla juntos. El destino había cruzado sus caminos, los había separado, y finalmente los había reunido de nuevo. Esta vez, nada ni nadie los separaría. Una semana después, en la terraza de un café cerca del Louvre, Isabella y Mateo planeaban su futuro mientras esperaban a Lorenzo, quien había insistido en verlos antes de regresar a Italia. ¿Estás segura de que quieres una boda pequeña?, preguntó Mateo, jugando con su mano izquierda donde el anillo de su madre brillaba bajo el sol de la tarde. Completamente segura. Solo nosotros, mi padre, tu familia, Lorenzo, las personas que realmente importan. Y después, Isabella sonrió, una expresión de genuina felicidad que Mateo no había visto en ella hasta ahora. Después construimos esa vida que planeamos hace 5 años, tal vez no en Praga, pero en algún lugar donde podamos ser simplemente nosotros. Lorenzo apareció entre la multitud, pero su expresión no era la alegre que esperaban. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y parecía preocupado. Lorenzo, ¿qué pasa?, preguntó Mateo cuando su amigo se sentó. Necesito mostrarles algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre lo que pasó hace 5 años. Abrió la carpeta y sacó varios documentos policiales, fotografías y reportes médicos. He estado investigando más profundamente el accidente de Mateo, y encontré algo que la policía francesa pasó por alto en su investigación original. Puso una fotografía sobre la mesa. Era del coche de Mateo después del accidente, tomada desde un ángulo que mostraba daños que no habían sido visibles en las fotos oficiales. ¿Ves estas marcas en la parte trasera de tu coche, Mateo? No son consistentes con un impacto contra la barrera, son marcas de otro vehículo. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Estás diciendo que alguien me golpeó desde atrás? Es más que eso. Lorenzo sacó otro documento. Este es el reporte de un testigo que nunca fue llamado a declarar, un camionero que vio todo el incidente. Isabella tomó el documento, con manos temblorosas. Según su testimonio, un coche negro deliberadamente embistió a Mateo desde atrás, causando que perdiera el control. Después del accidente, el conductor del coche negro se bajó, revisó que Mateo estuviera inconsciente, pero vivo, y luego se fue. Pero, Isabella parecía confundida. Mi padre dijo que no había ordenado lastimar a Mateo, y creo que estaba diciendo la verdad, continuó Lorenzo, porque el testigo también describió al conductor del coche negro. Sacó un boceto policial, basado en la descripción del testigo. Isabella se quedó sin aliento cuando vio el dibujo. ¿Es Sebastián Herrera, tu ex esposo? Sí. Isabella estaba pálida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Lorenzo sacó el último documento de la carpeta, porque descubrí algo más. Sebastián no solo iba a casarse contigo por los beneficios empresariales. Estaba genuinamente obsesionado contigo. Había estado siguiéndote durante meses antes del matrimonio arreglado. ¿Siguiéndome? Tenía detectives privados documentando cada movimiento tuyo en Europa. Sabía sobre Mateo desde el principio, sabía sobre sus planes de escape, sabía todo. Mateo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que Sebastián causó mi accidente para evitar que Isabella huyera conmigo? Exactamente, y funcionó. Cuando Isabella pensó que su padre había causado el accidente, regresó voluntariamente y se casó con él. Isabella se puso de pie bruscamente, caminando hacia la barandilla de la terraza. 2 años, murmuró. Estuve casada durante 2 años con el hombre que casi te mata. Mateo se acercó a ella, poniendo sus manos en sus hombros. Isabella,
no podía saberlo, pero debería haberlo sabido. Se volvió hacia él, sus ojos llenos de angustia. Debería haber visto las señales, debería haber cuestionado las coincidencias. ¿Qué señales?, preguntó Lorenzo, acercándose también. Sebastián siempre sabía demasiado sobre mi tiempo en Europa. Conocía detalles que nunca le había contado. Cuando hablaba de ti, Mateo, parecía celoso de un hombre que supuestamente no conocía. Isabella se cubrió el rostro con las manos. Y había veces en las que parecía casi culpable, especialmente cuando estaba bebido. Una vez me dijo que había hecho cosas terribles por amor, pero pensé que se refería a algún asunto de negocios. Mateo la abrazó fuertemente. ¿Dónde está Sebastián ahora? No lo sé, respondió Isabella. Después del divorcio, perdí contacto con él completamente. Lorenzo consultó sus documentos. Según mis fuentes, sigue viviendo en Buenos Aires. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo otros compromisos serios. Es como si después de perderte, su vida se hubiera detenido. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Mateo. Eso depende de ustedes, respondió Lorenzo. Podrían presentar cargos criminales. El estatuto de limitaciones aún no ha expirado para intento de homicidio. Isabella y Mateo se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. No, dijo Isabella finalmente, no voy a dejar que Sebastián arruine nuestro futuro. También, ya perdimos 5 años por sus acciones. No voy a perder más tiempo obsesionándome con venganza. ¿Estás segura?, preguntó Mateo. Completamente. La mejor venganza es ser felices juntos, construir la vida que él trató de destruir. Lorenzo asintió con aprobación. Creo que es la decisión correcta, pero al menos ahora conocen la verdad, y la verdad los ha liberado de la culpa que han estado cargando. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre París, Mateo e Isabella finalmente entendieron que su historia no había sido una de destinos cruzados por fuerzas externas, sino por la obsesión de un hombre que no podía aceptar que el amor verdadero no se puede forzar. Pero también entendieron algo más importante: habían sobrevivido a todo, a la manipulación, al dolor, a la separación, a los secretos y las mentiras, y ahora, finalmente, eran libres de escribir su propio final. 6 meses después, en una pequeña iglesia en las colinas de Toscana, Isabella Monteverde caminó hacia el altar del brazo de su padre. Eduardo había insistido en mantener la ceremonia simple pero elegante, cumpliendo su último deseo de ver a su hija feliz. Los meses habían sido de sanación y redescubrimiento. Mateo había restablecido su práctica arquitectónica en colaboración con Lorenzo, mientras Isabella había encontrado su pasión en la restauración de arte, trabajando en proyectos que combinaban su amor por la historia con su necesidad de crear belleza. Eduardo había sorprendido a todos al responder mejor de lo esperado al tratamiento experimental que había decidido intentar. Los médicos habían sido cautelosos pero optimistas. Podría tener años por delante en lugar de meses. «Estás hermosa», susurró Eduardo mientras se acercaban al altar donde Mateo esperaba con Lorenzo como su padrino. Isabella llevaba a él vestido de su madre, alterado para ajustarse perfectamente, y el collar de perlas que había llevado el día que se reencontraron en el tren. Era un círculo completo, un símbolo de que algunas cosas estaban destinadas a ser. «Gracias, papá, por todo, por cambiar, por perdonar, por darnos tu bendición. Gracias a ti, mi niña, por enseñarme que el amor verdadero no se puede controlar, solo celebrar». Eduardo entregó la mano de Isabella a Mateo con una sonrisa genuina. «Cuídala», murmuró. «Con mi vida», respondió Mateo. La ceremonia fue íntima pero profundamente emotiva. Carmen había viajado desde Madrid con toda la familia de Mateo. Lorenzo había cerrado su oficina por una semana para estar presente, e incluso algunos de los empleados más antiguos de Eduardo habían venido para presenciar lo que muchos consideraban un milagro: la reconciliación de una familia destrozada por años de orgullo y malentendidos. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Mateo y Isabella habían decidido escribir los suyos propios. «Isabella», comenzó Mateo, su voz firme pero emocionada, «hace 5 años perdí la memoria, pero recuperé algo más valioso,
la prueba de que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia, e incluso el olvido. Hoy te prometo que nunca más tendrás que huir, porque mi hogar será donde tú estés. Te prometo que enfrentaremos cada desafío juntos, que celebraremos cada alegría juntos, y que escribiremos nuestra historia juntos, página por página, día por día. Isabella secó una lágrima de su mejilla antes de responder. Mateo, durante 5 años viví como un fantasma, esperando el momento en que pudiera regresar a la vida. Ese momento es ahora, contigo. Te prometo que nunca más dejaré que el miedo dicte nuestras decisiones. Te prometo que construiremos no solo una vida juntos, sino un legado de amor que inspire a otros a luchar por lo que es verdadero y puro. Te prometo que cada día contigo será un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de amarte más profundamente que el día anterior. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, el beso que compartieron contenía 5 años de lágrimas, esperanza y sueños finalmente cumplidos. La recepción se celebró en la villa de Lorenzo, con vista a los viñedos toscanos que se extendían hasta el horizonte. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de dorado y rosa, Eduardo se acercó a la pareja de recién casados. Tengo un regalo de bodas para ustedes, anunció. Les entregó un sobre antiguo. Son las escrituras de la casa donde se conocieron en Venecia. La he comprado y ahora es suya. Isabella se quedó sin palabras. Papá, ¿por qué? ¿Por qué? Creo que todo amor verdadero necesita un lugar sagrado donde regresar. Un lugar donde recordar que el destino existe, y que a veces, a pesar de todos los obstáculos, las almas gemelas encuentran el camino de regreso la una a la otra. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas toscanas, Mateo e Isabella hablaron sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Isabella, la cabeza apoyada en el hombro de su esposo. Que si tuviera que vivir todo otra vez, con todo el dolor y la separación, lo haría, porque nos llevó aquí, a este momento, a esta comprensión de lo precioso que es lo que tenemos. ¿Crees en el destino?, preguntó Mateo. Creo en las segundas oportunidades, respondió ella. Creo en el poder del perdón, y creo en nosotros. Mientras la noche envolvía la celebración, los invitados comenzaron a retirarse, pero Eduardo se quedó hasta el final, observando a su hija bailar con el hombre que había aprendido a amar como un hijo. Lorenzo se acercó con 2 copas de Chianti. Un bello final para una historia complicada, comentó. No es un final, respondió Eduardo, tomando la copa. Es un comienzo, para ellos, para mí, para todos nosotros. ¿Crees que Sebastián algún día encontrará la paz? Eduardo consideró la pregunta. Espero que sí, porque guardar rencor es como tomar veneno, esperando que otra persona muera. Isabella y Mateo han elegido el perdón. Espero que él también pueda hacerlo algún día. A medianoche, cuando los últimos invitados se habían retirado, Mateo e Isabella se sentaron en la terraza de la villa, contemplando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó él. En trenes, respondió ella con una sonrisa. En cómo un encuentro casual en un tren cambió todo. No fue casual, dijo Mateo, fue destino. Éramos 2 personas perdidas que necesitaban encontrarse para poder encontrar el camino a casa. ¿Y dónde es casa ahora? Mateo la besó suavemente. Casa es donde estés tú. Siempre lo fue, incluso cuando no podía recordarlo. Mientras las estrellas brillaban sobre la campiña toscana, Mateo e Isabella Herrera ahora compartían el mismo apellido por elección, no por accidente. Comprendieron que habían completado un círculo extraordinario. Habían comenzado como extraños en un tren, se habían amado y perdido, habían sufrido y crecido por separado, habían luchado contra fuerzas que parecían imposibles de vencer, y finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Su historia había sido de destinos cruzados, pero también de elecciones conscientes. La elección de amar a pesar del dolor, de perdonar a pesar de la traición, de luchar a pesar de las probabilidades en contra. Y ahora, mientras comenzaban su vida juntos oficialmente, sabían que habían ganado algo que nadie podría quitarles jamás, un amor probado por el fuego del tiempo y templado por la sabiduría de segunda oportunidad.
En la distancia, el sonido de un tren nocturno atravesó el valle toscano, recordándoles dónde había comenzado todo. Isabella sonrió, apretando la mano de su esposo. El próximo tren que tomemos será juntos, para siempre, prometió. Mateo, y bajo el cielo estrellado de Toscana, sellaron esa promesa con un beso que contenía todo su pasado, todo su presente, y todas las posibilidades infinitas de su futuro compartido. Algunas historias de amor están destinadas a sobrevivir cualquier obstáculo, porque están escritas no en las páginas del tiempo, sino en las almas de quienes se atreven a amar con la fuerza de 1000 soles y la paciencia de 1000 lunas.